Bye. Papá. ¿Qué tal, preciosa? Encantadísima de conocerte. Justo estaba intentando hacer una breve intro de, bien, nuestra inquietud por hablar de la conexión que tenemos con Gaia, con la mente planetaria, con el planeta, con la Tierra, como lo queramos decir. A ti, gracias porque estábamos ahí en resonancia y íbamos a hablar hace un tiempo, al final se nos sincronizó ahora, como todo Sí. es en el momento perfecto y bueno, y estamos aquí para compartir eso un poquito de la red viva, que somos todos de energía y que estamos todos además o muchos tomando mucha conciencia y cada vez experimentando más en primera persona, y no tanto en la teoría, sino en el cuerpo, toda esta cantidad de luz, de códigos que están entrando y todo lo que se nos está activando nuevo, estamos viviendo una mutación del cuerpo y, y bueno, y eso con sus bendiciones y también con sus como pruebas, ¿no? Son desafiantes, a veces no es fácil, tampoco vivir en carne y las cosas que pasan en el cuerpo físico, pero bueno, estamos todos eso, en un proceso de gran cambio para reconocer esta verdad que olvidamos en lo que fue la noche, digamos, galáctica, y que ahora, pues, con esta entrada de luz que está viniendo este día que inicia, todos estamos iniciando a recordar y por eso tantos estamos hablando y haciendo ruido, aunque como te decía a ti hoy, es como que yo empezaba a hablar y decía, ¿para qué voy a hablar si al final todo el mundo está diciendo tantas cosas? Pero realmente cuanto más comuniquemos y cuanto más hagamos saber esta verdad que es de todos, también más rápido se expandirá. Así Cierto, que, bueno, cierto. También es cierto que a lo mejor, aunque nos pueda parecer que para ti, para mí es obvio, es muy posible que para muchas personas no sepan ni qué significa que estemos haciendo un tránsito planetario, astrológico, cosmológico, y no me importa hacer una breve mención de lo que es, ¿no? Nosotros, nuestro planeta, igual que gira en rotación sobre sí mismo y nos permite las 24 horas del día de alguna forma, y gira alrededor del Sol, de nuestro sistema solar, y tarda 365 días aproximadamente, nos encontramos que nuestro propio Sol no está quieto y estático en el universo. Si habéis dado cuenta, la propia galaxia está en un continuo giro porque es una elipse, exactamente, y está en giro continuo, ¿no? De la misma manera que cuando batemos algo. Y el centro, que está lleno de una masa de supersoles, de más de 300.000 millones de soles, hace que todo gire en torno a un centro magnético. Entonces ocurre que nuestro Sol no solo giramos alrededor del centro galáctico, sino que nuestro Sol gira alrededor de otro Sol, y ese Sol gira alrededor de otro Sol, y vamos haciendo espirales continuas que son tan maravillosas que no es casual que los sufís, como otras culturas milenarias, hayan trabajado el movimiento en espiral como una forma de conectarnos a la corriente microcósmica, a la macrocósmica, ¿no? Entonces, bien, con esto decir que nuestro sistema solar gira en torno al Sol Alción. Y el Sol Alción es el Sol central de las Pléyades, lo cual nos posiciona como la octava estrella de las Pléyades, para que no lo sepas. Somos la octava de esas 7 tan bonitas que vemos tan lejos de nosotros, y nosotros formamos con ellas un cúmulo y una conexión en torno a Alciones. Entonces, 25.000 años aproximadamente tarda nuestro sistema solar en girar alrededor de él, y eso nos permite posicionarnos como con 4 etapas. 2 etapas de oscuridad, que le llamamos periodos de oscuridad, y 2 periodos de luz. Pero debo decir que, para no pensar que el periodo de oscuridad suena de esa forma, porque no es cierto, tenemos sol, tenemos luz y tenemos vida, pero sí es un periodo de luz discontinua, que no nos da directo de acción, sino que nos da de manera indirecta. Y al darnos de forma indirecta se produce un letargo evolutivo, como si fuera una hibernación. Entonces pasamos de una hibernación de 10.800 años como humanidad y entramos en un periodo de luz que tiene aproximadamente unos 2.160 años. Por eso se habla de que estamos en un fin del mundo, que se habló también. Fin del mundo, bueno, un fin de ciclo, un inicio de ciclo. También se le llama el amanecer galáctico y también se llama la era de Acuario, porque también dividimos ese 25.000 años en 12 etapas, 12 casas, y de alguna forma son las 12 eras astrológicas, que para nosotros tiene esa simbología humana tan bonita y esa mitología que nos permite entender cómo los astros nos afectan psicológicamente, ¿no? Psicoemocionalmente al ser humano. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que entramos en un periodo de luz, ¿no? sí, totalmente. Fíjate, me estaba riendo porque me acordaba que en 2012 que yo estaba dormida, bastante en una época de bastante baja vibración o estar identificada totalmente con la Matrix, digamos, yo creía que algo, o sea, sabía que algo importante iba a pasar en 2012, pero creí que nos íbamos a morir. Viste que hubo una ola de gente que creía que se iba a morir y yo decía, no, nos vamos a morir todos, algo va a pasar ya, y era este cambio de ciclo que luego sucedió. Pues sí, eso, ahora están llegando de lleno muchos códigos, mucha luz, mucha energía, y eso está activando nuestra información dormida, nuestro ADN, y nos está pasando estos cambios, estas mutaciones de las que hablábamos en el cuerpo físico, los dones que se están empezando a activar en muchos seres,
eh, que no teníamos antes, que no, o la percepción de la energía, o la telepatía más fuerte, que también está para todos, la conexión con los otros reinos o con la tierra. Es como que está todo más abierto y ese ADN dormido en nosotros va permitiendo que se vayan abriendo esas puertas y esas conexiones con la vida, que estaban totalmente como cerradas. Es que estábamos muertos en vida. Yo siento que no estábamos como, estábamos viviendo una mentira por un lado, que nos hacían vivir una muerte en vida y recién estamos dando los primeros pasos y como humanidad, y bueno, puede que haya unos seres que vayan un poquito más por delante, otros más por detrás, cada uno a su ritmo, pero estamos como apenas abriendo un ojito, apenas de lo que somos, de lo que vendrá, de todo lo que nos potenciaremos y es muy fuerte porque a mí no me lo dijo nadie, yo lo intuyo, lo puedo sentir y puedo vivir en primera persona también esas mutaciones del cuerpo, esos cambios. Yo anoche vengo durmiendo noches muy poco, llevo la glándula pineal súper activada estos días, el cuerpo sintiendo cómo la energía me entra al cuerpo y me modifica en la columna, siento cómo me trabajan los seres estelares muchas veces y me hacen quedarme quieta en la cama. O sea, está todo tan, tan intenso y tan fuerte y nadie te lo contó. Es como, te está pasando y nadie te dio una explicación de nada, simplemente lo vamos viviendo. O sea, que no se asusten, a mí a veces me ha producido miedo, porque como no conozco, y, o sea, no recordamos y no tenemos el control de lo que está pasándonos en el cuerpo y de lo que está pasando, o cuando otros seres también vienen y te asisten, y tú puedes sentir tu cuerpo. Eh, que bueno, que sepamos que tenemos que confiar y que estamos en estos tránsitos que nos someten a cierta presión, como el diamante, para que brillemos. Es cierto. Estaba pensando en cuando estos 10.800 años, ¿no? Que quizás nosotros provenimos de ellos, hemos estado en esos 10.800 años y a nosotros nos pilla la transición. También me imagino que cada generación se siente la transición, ¿verdad? Que piensa que cada generación piensa que es el cambio de la anterior y que es la que está en medio de la que va a venir, ¿no? Entonces, de alguna forma, no nos pilla tan desprevenido a nivel generacional. Pero a nivel evolutivo del ser humano, esta sensación de haber estado dormido, no solamente es por el letargo evolutivo y por esta hibernación que de alguna forma la luz discontinua nos ha permitido un desarrollo como con cuentagotas, también permite otras muchas cosas que en nuestro caso nos ha hecho unirnos como una sola especie, teniendo en cuenta que venimos de ser muchas humanidades en el planeta, por más que seamos una humanidad, tenemos que reconocer que no todas las humanidades vinieron del mismo simio, porque se entienda, ni del mismo animal, es decir, se han ido creando humanidades por el desarrollo de las especies desde diferentes puntos del propio planeta, hasta que a lo largo de, bueno, han sido millones de años, pero concretamente los 250.000 años, los últimos, nos han ido convirtiendo en una sola especie, que ha sido el Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, en los 10.800 años últimos, por así decirlo, nos podemos encontrar que el ser humano se ha unido, creando una sola humanidad llamada humano social, es cierto. Porque es verdad que el humano naturaleza, el que no se ha visto sometido por el paradigma en el sentido que ha pensado que viene y nace porque el paradigma social se lo impone, es decir, yo nazco de mi familia y tengo un transgeneracional, más allá de todo eso, nosotros somos naturaleza viva. Y por tanto, las distintas humanidades naturaleza que también hay por todo el planeta no han pensado en si son la misma especie que otra o si se diferencian de otras. Realmente se viven todos como naturaleza, estén donde estén. Nos ha ocurrido que el ser humano social, para sentirnos todos una misma raza, nos hemos ido imponiendo de alguna forma el modo de vivir, el modo de ser, el modo de pensar, el modo de comportarnos, para dejar de tenerle miedo a todo lo que estaba pasando. Porque en este periodo discontinuo también nos hemos encontrado que no entendíamos nada, que no sabíamos nada, que no comprendíamos realmente nuestro pasado, que no comprendíamos el futuro. Y esa sensación de miedo nos ha desarrollado como especie de tal forma que nos ha hecho intentar anticiparnos continuamente al futuro, creando patrones y modelos de comportamientos que nos han limitado, pero que nos han unido. La positivo, durante 10.800 años nuestra especie se ha desarrollado más que nunca antes. Cierto, que se ha desarrollado de una manera muy desconectada de la Tierra, de la naturaleza, y de alguna forma al alinearse artificialmente también ha perdido su sentido de la orientación. Total. Entonces, en este momento de transición tenemos la suerte de que nuestra especie ha sobrevivido a un tránsito de 10.800 años, pero que ahora nos encontramos en un tirón de 2.160 años, que tú y yo no vamos a contar, solo somos al principio de, de 2.160 años, o sea, apenas nosotros vamos a hacer el inicio. Como tú decías, el amanecer donde empezamos a abrir el ojito y decir, Apenas. hola, buenos días, todavía no sé lo que tengo que hacer en la vida, ¿no? Exacto, no tengo ni idea. Yo tengo esa sensación clara de apenas un ojito abriéndose y todo lo que queda por venir, tanta luz, tanta conciencia, tanta sutilización y tanto cambio que habrá. Y siento que también está siendo muy rápido,
porque antes, incluso en nuestra niñez, percibíamos el tiempo de otra manera, más lento, todo más estático, todo era largo en el tiempo, y ahora es todo cuántico tal cual, y es todo de repente cambios, y el despertar de conciencia realmente desde hace unos años para aquí está siendo bastante grande, está siendo bastante masivo, sobre todo en Sudamérica, que está ahí muy fuerte la energía, y está viendo estos despertares masivos, que bueno, siento que todos tendremos algún tipo de sistema o alarma interna que con estas entradas de luz pues hace que todos nos cuestionemos la pandemia, que también dejó a mucha gente encerrada en casa y le hizo cuestionarse, espera, estoy parando, estoy en mi casa y no sé qué estaba haciendo en el piloto automático todos los días de mi vida, para qué, por qué, qué sentido tiene todo. Y bueno, creo que todo está perfecto y que eso al final fue una bendición para todos, para mí lo fue. Y que todo está siendo cada vez más rápido, más acelerado. Yo lo siento así. Los días son muy cortos. Y también se está percibiendo mucho el estado del fuera del tiempo, algo que a mí también me pasa. Yo ya realmente no me identifico, obligada lo hago porque hay que cumplir a veces fechas y horarios, si tengo hijos, si tienen colegio y todo eso, pero es como que esa sensación de que el tiempo lineal existe o incluso el calendario, yo lo sigo porque no me queda otra, pero sentirlo es que no lo siento para nada. No sé si a ti te pasará, yo siento que ya no existe el tiempo de cierta forma también. Es cierto que para mí, y ahora me gustaría luego decir algo para Blanca que ha dicho sobre la cuarentena, y tú también lo has mencionado, que es digno de mencionar, ¿no? Que realmente la cuarentena fue un gran despertar para la humanidad, porque esta bandera blanca y ese juego sucio para hacer un juego de economía tan evidente de que no somos una masa crítica estúpida, fue tan evidente para el ser humano darnos cuenta ya de que estábamos en un automatismo, en una domesticación en asumirnos ridículamente ignorantes e inferiores, que ya fue, bueno, ya está, ¿no? Se acabó. Yo creo que los que estáis arriba se os ha ido el juego de las manos y que realmente no habéis dado cuenta que incluso este juego este intento tan patético se os va a venir encima, porque no solo todos nosotros vamos a despertar de ello, sino que además está sincronizado con que la matriz natural viene a imponerse a la matriz artificial. Entonces tenéis los días contados. Para mí fue tan potente el mensaje que yo recibí en la cuarentena, fue tan increíble que yo por primera vez, y fue a partir de ahí, me sentí directamente ligada al consciente colectivo planetario. Fue la primera vez que yo me puse de una forma tan al 100% al servicio, porque ya había estado a través de las escuelas de conciencia desde el 2011, desde el 2010, que realmente fue un impacto para mí, y decidí dejarlo todo, la universidad, mi trabajo, arquitectura, ingeniería, bla, 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 para realmente decir, aquí hay algo más, y a través de las escuelas de conciencia me puse al servicio sin parar, pero cuando llegó la cuarentena, no fue ni siquiera lo que yo creía que era muchísimo más potente, ¿no? Era el despertar de una humanidad absolutamente dormida a su potencial, que había puesto su poder en lo artificial, hasta el punto de que la inteligencia artificial era quien comandaba este tipo de ataques, autoataques a la propia humanidad, para poder someterla aún más y apretar más, a ver cuánto podía sacarle a la humanidad en torno a sanidad, economía y tecnología. O sea, hasta qué punto habíamos puesto nuestra vida en manos de algo artificial que nos unía a todos de una forma tan ya obsoleta, desde luego, ¿no? Entonces, para mí fue ponerme al servicio del Gaia, de ahí viene todo, ¿no? Pero sí. Sí, pero igualmente viste que la luz, como nos pasa a nosotros en nuestra vida misma, que sabemos darle vuelta a las situaciones. ¿Cierto? Y sabemos, a pesar de lo malo, porque realmente cuando estás en tu luz, cuando estás en tu ser, pase lo que pase, siempre sabes que es perfecto, pase que lo que pase, tú sabes que es para tu mayor bien, pase lo que pase, sabes que hay un aprendizaje detrás, pase lo que pase, tú le ves el lado bueno, le das la vuelta. Entonces esto es un poco lo mismo, ¿no? También. Y también estamos siendo en tiempo de empezar todos a poder quitar como de estigmatizar, no me salía la palabra, la parte de la oscuridad y toda esta manipulación que existe, que está, pero como quitarle el poder a esa energía también y asumir que colabora en realidad, aunque parezca que no, a nuestro desarrollo, a nuestro potencial de luz, a que nuestra luz salga, es todo un juego, y siento que más allá de esas dos partes está esa otra parte que sabe que estas dos partes se complementan y juegan en cierta forma. Eh, para un bien mayor o para la unidad, al final son simplemente, si quitamos las etiquetas y todo juicio, son experiencias, todas, y todas son válidas y todos estamos aprendiendo de esto, de este juego, aunque no lo comprendamos. Desde luego yo tampoco tengo la verdad porque cada día me doy más cuenta de que no tengo ni idea. Pero cuando más creo que sé, más me doy cuenta también eso de que dices, es que esto es tan enorme, es tan gigante, es tan
que no, es inabarcable en principio, ¿no? Pareciera. Al Y final solo podemos jugar con lo que nos viene, ¿no? Tanto positivo como negativo, como tú dices, es una posibilidad de experiencia y la experiencia te permite aprender de ti mismo y evolucionar. ¿Hacia dónde? Hacia donde te dé la gana, pero avanza. Es lo principal, ¿no? Porque estás jugando continuamente a la historia pasada, obsoleta, que me trae continuamente a sentirme de determinada manera. No deja de ser un juego viciado y cansino que me está impidiendo probar otras perspectivas, experimentarme desde otros lugares, mirar a los demás de nuevas formas continuamente, ¿no? El volver a empezar continuamente, que podría ser cada día o cada evento, ¿no? Si no es como decir, cada día en el patio de recreo no es el mismo. Cada día que voy a jugar al patio de recreo es absolutamente una nueva aventura, ¿no? Y para mí la vida tiene que ser así. Cada día es una aventura, por más que esté en el mismo lugar, incluso en mi casa, o en mi trabajo, o en una relación. Depende de mí que yo lo vea continuamente como una oportunidad de crecimiento y de aventura, a que yo lo quiera ver exactamente igual que el día anterior y el anterior. Es todo un esfuerzo mentirnos de esa forma, ¿eh? Es todo un esfuerzo reírnos de nuestras propias posibilidades diciendo, es que todo es igual. Joder, pues ya tienes tú que hacer esfuerzo para que eso sea así. qué bueno que lo dices tú también a esto, porque yo vengo de no hace mucho realmente, de soltar más cada vez y ver más claro el piloto automático y decir, bueno, tengo que poner de mi parte para ver de que esto realmente, por más de que sea un mismo lugar, un mismo espacio o unas mismas situaciones, en realidad tiene que ver todo eso con el estado de vacío y de presencia de tu ser, de estar ahí, tampoco sin darle vueltas a nada, sino que más bien en silencio y observando y sintiendo. Yo estoy ahora mucho más realmente sintiéndome a mí misma como no lo había hecho antes, nunca. O que yo recuerde, quizás en mi adolescencia era más como ahora, que estaba siento más conectada a mi espíritu. En nuestra adolescencia es como que somos más nosotros mismos, más libres, no sé. Pero yo había perdido esa conexión y las como que se está volviendo ahora, volver a esa pureza, volver a esa inocencia, a la presencia, a sentirnos y a no pensar tanto y a observar nuestros automatismos también que están tan, ya desde la escuela nos automatizan con las rutinas y con todo eso. Entonces son muchas estructuras que se están cayendo una tras otra cada vez más. Y bueno, y así vamos, rompiendo estructuras y anclando también nuevas. Todo eso nuevo que hablábamos, que se va despertando y que estamos también, no digo que aprendiendo, pero sino recordando y retomando el cómo manejar todo esto, sea la energía, sea las conexiones, sea el entendimiento de las conexiones con otros seres, un poco todo, nuestro cuerpo. A mí también me gustaría contar, para que a mí me gusta mucho integrar perspectivas, me encanta, adoro sincronizar los lenguajes y los puntos de vista para darnos cuenta de que si algo es verdad, tiene que poder ser visto desde todas las perspectivas. Si no es una realidad parcial y por tanto podría ser subjetiva. Y sin embargo, yo me he encontrado muy guiada a lo largo de mi vida por lo que yo llamé siempre seres, ¿no? Porque al ser, ser. Es decir, yo no llamaba ser porque es y para mí está siendo y por tanto es. Y él es, yo soy y así jugaba yo este juego del entendimiento de lo que es el ser, ¿no? Pero yo no sabía entender cuál era la procedencia de los seres. Es decir, yo me encontré a lo largo de mi vida que fui guiada y ayudada. Guiada, ¿verdad? Yo era una rebelde totalmente con causa. Si yo me fui del paradigma humano para intentar entender y emprender un camino de conciencia y dejé mi trabajo teniendo la mejor posición para ese momento para mí, que yo me había ganado a lo largo de los años, y decidí irme porque realmente yo apostaba que había una manera de funcionar más eficiente que la que estábamos creando a nuestro alrededor, yo me encontré seres que querían ayudarme o guiarme y yo no me dejé ayudar hasta que no encontré una fuente que realmente yo me demostrase que siempre era la mejor versión cuando estaba alineada con ellos o que el resultado siempre era el mejor para todos los implicados. Y tardé 2 años o 3 en realmente reconocer que para mí los registros acásicos, que para mí son Akash, eran una fuente fiable. Entonces, cuando realmente me demostraron por 2, 3 años que podía confiar en ellos, para mí fue la primera fuente. Y cuando me quería hablar cualquier otra influencia que pudiera venir, fuera de donde fuera, por muy bonita y por muy reconocida por los demás que fuera, tuviera el nombre que tuviera, yo primero pasaba por los registros acásicos para reconocer quién, qué, cómo, para qué pretende conmigo, con toda la humanidad, porque yo preguntaba realmente por todo lo que somos, ¿no? Yo siempre me he sentido muy hermana mayor, también puede ser porque he tenido muchas hermanas de alguna forma, que quería dar a saludar y no sé si le he dado bien. Tengo brillo, perdón. Y bueno, le estaba dando a esta posición de querer ayudar a todo el mundo, quería decir. Y al ayudar a todo el mundo me encontraba que había personas que no tenían esas voces, no tenían esa guía y que no eran necesarias porque realmente tenían internamente una guía muy fuerte, pero a donde yo iba era
que yo necesitaba entender de dónde venían estas voces o de estos seres, y finalmente fueron los registros acásicos quienes me fueron comentando que eso eran fuentes de información, que nosotros podíamos acceder a esa fuente, y que cuando accedíamos a esas fuentes de información nos podíamos encontrar que para nosotros alegóricamente podía ser un chamán, un maestro, una virgen, un santo, un dios, un tal, pero no dejaban de ser alegorías, aquello que tú necesitas ver para creer y confiar en lo que estás viendo. Entonces, después, a lo largo del tiempo, me encontré en los últimos años que antes habíamos comentado, que fue mi conexión más fuerte con Gaia y con el colectivo planetario, que fue cuando me encontré que realmente eran todos arquetipos, eran realmente arquetipales, que todos podíamos conectar, que nos permitían desarrollarnos a cada uno de nosotros hacia nuestra mejor versión. Y que puede que muchos de ellos tuvieran un nombre similar, o puede que nosotros para entender un arquetipo necesitáramos entender que era una figura humana que había vivido históricamente, pero no dejaban de ser arquetipos que están ahí para nosotros. De la misma forma que son patrones evolutivos que nos permiten evolucionar como un ser humano. Entonces, de repente me puedo encontrar seres que me están ayudando a alinearme, a equilibrarme, a entender una enfermedad, a entender un conflicto, pero esos seres son una alegoría de aquello que no yo necesito ver en este momento, porque el ser humano es extraordinario, es una gran mente colectiva y un gran ser vivo de una mente planetaria, por tanto, nuestra mente es capaz de crear grandes cosas en el campo de lo manifestado y luego traer esas ideas y crearlas aquí, ¿no? Manifestarlas, crearlas ya. Sí, tal cual, es eso, son arquetipos y cosas. Eso, lo de los arquetipos, yo lo he comprendido hace poco, he estudiado algo de Cábala, el árbol de la vida y todo eso, y también asignan ahí los arquetipos y los arcanos mayores también, por ejemplo, en el tarot y todo esto, o los dioses, Isis, Horus, todos los dioses egipcios y todo lo que representan, o María, como tú decías, o los arcángeles. Es que claro, al final son lenguajes para el tipo de percepción que tú tienes en cada momento, son formas de entendimiento y que a medida que uno pues va expandiéndose, va comprendiendo o expandiendo los conceptos y también llegando a darse cuenta de eso, como por ejemplo eso, que no eran personas, que no eran dioses, que no eran no sé qué, sino que son arquetipos que todos tenemos y todos traemos unos arquetipos, unas formas más desarrolladas, menos o más para experimentar o lo que sea, o en X momento necesitamos más de una cosa que de otra y así todos, cada uno con su camino. Pero, pero bueno, nada, eso, que se adapta a la forma de percepción de cada uno para que tú lo entiendas. Siempre te van a hablar de la forma que tú lo entiendas. Si tú estás más conectado con la parte cristiana, pues vendrá Jesús y María. Si estás más conectado a la parte hindú, vendrá un Buda y te hablará. Y así será todo. El tema es que conectemos, el tema es que nos enteremos de la información, que nos ayuden a dar el paso que sea que estemos dando. Y ya está, o sea que todo está bien y es perfecto. Y ¿Cierto? todos vamos a nuestro ritmo, comprendiendo cómo podemos, y está bien también la forma, la manera. Yo me di cuenta hace muy poco de la presión que me metía a mí misma como para poder llegar a un estándar o a una comprensión o algo. Es como que la mente llevaba mucha información, pero no la acababa como de integrar, digamos, del todo. Y dije, pero espera, ¿por qué te presionas tanto? O sea, era como algo del tema del flagelo, que es algo que se trae mucho ancestralmente, ¿no? De como autocastigarte en cierta forma y exigirte, cuando en realidad ahora estamos pasando a amarnos más a nosotros mismos, a cuidarnos, a ser compasivos con nosotros mismos, y entonces a raíz de ahí es darme cuenta, espera, si no comprendes, no comprendes. No tendrás el sistema nervioso en este momento lo suficientemente desarrollado porque es algo que se va como activando, o el ADN, no lo tienes todavía lo suficientemente tal vez activado como para comprender esto, para experimentarlo, vivirlo o integrarlo. Bueno, suéltalo hoy, confía en que mañana, el año que viene o dentro de 5 años, tal vez sí, pero esa parte de autoexigencia y de todo esto creo que hay que observarlo también, porque estoy segura que no me pasa solo a mí, sino que le pasa a mucha gente, y soltar el control y decir, bueno, lo primero en realidad es cuidarme a mí, es respetarme a mí y no esforzarme más allá de lo que siento tal vez que en este momento puedo comprender o puedo dar de mí mismo. Estamos ahí avanzando cada uno a su ritmo, pero lo del flagelo y la fusta, que lo traemos ya desde la iglesia, desde todo lo que han vivido nuestros ancestros y que viven nosotros, a no ser que hayas tomado conciencia, está ahí la información para salir a la luz. De eso hay mucho y yo lo he estado viendo en mí misma, y gracias a que lo he empezado a ver para poder decir, espera, relájate, porque igual uno sabe que tiene el conocimiento de todo, pero eso se va abriendo progresivamente, cada uno a su Sí, paso. es verdad que no estaba pensando
en la culpa, ¿no? Y que cargamos también cierta, bueno, para poder someter a una masa grande también se le ha sometido a un sistema de creencias sobre sí mismo inferior de lo que es, ¿no? Para no hacernos librepensadores y para no hacernos sentir eso del libre albedrío que evidentemente no nos han dejado tener, ¿no? Vayamos a tener libre albedrío y nos hagamos autosuficientes y nos demos cuenta que no necesitamos un credo ni un dogma y no necesitamos una religión ni mucho menos unas corrientes comerciales para decirnos lo que somos, ¿no? Porque lo que somos se es y lo que se es lo que uno se lleva y uno puede autorreconocerse y autointerpretarse si quiere. Quería contestar a la pregunta sobre los arquetipos, porque verá, haciendo referencia a alguien que ha preguntado, para mí el entendimiento de los arquetipos se me abrió cuando estaba en la conexión de estos 5 últimos años donde me he dedicado directamente al servicio planetario. Entonces, a conectarme con el consciente colectivo planetario me llevó en la cuarentena a darme cuenta de que había un humano naturaleza, un humano diferente al ser humano social, que estaba hablando alto y claro cuando nosotros estábamos dormidos. La cuarentena nos permitió una sacudida de nuestro foco de atención en la sociedad, un foco de atención en la realidad colectiva ilusoria, que creemos que es la realidad de todos, y nos metió mucho en la nuestra propia, ¿no? Tuvimos que confrontar cuál era nuestra matrix personal. Pero la matrix personal, que todo el mundo tuvo que confrontar sus creencias, sus ideas, su futuro, ya no iba a ser el mismo, por tanto se te caen muchas cosas. El humano que estaba despierto empezó a rezar a diario, a hacer rituales, a encender fuegos y elementales para intentar hablar con el humano que estaba dormido. Y lo consiguió, amén que lo consiguió, que consiguió enviarnos un gran mensaje. Estáis dormidos. El paradigma que está vuelto alrededor os está haciendo daño. Entonces entré en un camino de los arquetipos y los primeros arquetipos que llamaron a mi puerta fueron los del King Maya, que yo no los conocía y tuve un sueño donde yo me dibujaba un símbolo en el brazo y vivía un ritual del cacao y entraba en un temazcal y yo dije, no un sueño, o sea, era un sueño lúcido. Estaba en una meditación, tú sabes, cuarentena, hice deporte, leía todos los días, estudiaba, necesitaba acción y todos los días meditaba cerca de 1 hora, cerca de 2 y me permitía entrar en lo que el mundo me trajera en ese momento y iba entendiendo lo que estaba pasando a mi manera. Pero acabé entrando en unos sueños que eran realmente patrones eficientes en el que el ser humano, en este caso yo, pasaba por una serie de ritos de pasaje y de encuentros conmigo misma que en ese momento fueron más fuertes que nunca antes porque eran súper lúcidos y súper físicos. Literalmente me sentía en Amazonia como me sentía en un tiempo atrás de la humanidad, como en un futuro posible, wow, era muy vivido, muy literal, ¿no? Y cuando volvía de eso no sabía dónde estaba ni en qué tiempo estaba, ¿no? Me pasó, claro, la cuarentena, que no fueron 40 días, obviamente, que fueron más, fueron 60 para mí, al menos 66, descubrí el mundo de los arquetipos de esta forma. Primero eran ritos, eran patrones que el humano ya había pasado antaño y que servían para este momento. Como eran patrones, y patrones pueden ser fórmulas que te permiten pasar de un estado a otro, ¿no? Entonces eran ritos que el humano de ahora también estaba llevando a cabo en sus propios grupos y colectividades que estaban compartiendo con el humano que estaba dormido para despertar el potencial, ¿no? Entonces me encontré en la cuarentena que me avisaron, me dijeron, vas a ser llamada para irte a otro lugar durante la cuarentena. Y yo pensé, no puede haber momento más extraño del mundo para que alguien te llame para proponerte un sitio estando en la cuarentena. Y me llamaron para proponerme una serie de retiros para agosto en Portugal. Yo lo veía imposible, pero a mí me habían ya avisado de que eso me iba a pasar. Entonces dije, sí, lo cojo. Cuando ya me fui allí y emprendí un camino de 3 años donde me dediqué a los movimientos existenciales y conscienciales, la conexión que se fue dando con Gaia fue tan increíble, porque allí encontré gente de muchas nacionalidades que habían hecho tribus en conexión con Gaia. Más allá de cualquier cosa, era la conexión directa con los elementales y con estos ritos y ceremonias que te digo, donde ellos continuamente y a diario rezaban con que el humano era sagrado, la vida era sagrada, la nueva humanidad estaba ahí, la nueva humanidad iba a integrar a todas las humanidades realmente, el humano social se iba a dar cuenta de que iba a ser humano naturaleza de nuevo, y ese era su rezo diario, hasta que yo me di cuenta y fui contrastándolo con ellos, que ellos lo hacían en sincronía con todas las tribus en lugares de todo el mundo a la vez, para que el rezo impactara en el consciente colectivo y nos despertara. Y ahí, en esa conexión tan fuerte que yo recibí también a través de ellos, fue a través del cual mi conexión con el consciente colectivo planetario se sintió como una voz verdadera desde dentro. Desde dentro me hablaba de los arquetipos, y los arquetipos son máximas expresiones evolutivas de algo, perspectivas de la psique humana, perspectivas de potenciales, perspectivas de
de todo aquello que pudiera ser, ¿no? Desde el cuerpo físico, desde el cuerpo emocional, desde el cuerpo mental y desde luego caracteres. El ejemplo de un arquetipo podría ser el propio chamán sanador, aquel que se siente en conexión con las fuerzas de la naturaleza y sirve de avatar de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? O con aquel que está conectado con los arquetipos estelares, incluso el ser de Andrómeda, de Pléyades, o de esto, de lo otro, no dejaba de ser un arquetipo intergaláctico que nos permitía entender la influencia cosmológica en la psique humana. Entonces me educaron a través de pasar por muchísimos arquetipos diferentes para poder ver al ser humano desde muchísimas perspectivas distintas. Entonces se pueden utilizar todos los que tenemos a nuestra disposición. Uno puede empezar perfectamente por el tarot, que no nos podemos hacer una idea de la carga evolutiva que tiene para ti, ¿no? Es un tarot evolutivo, desde luego. Son arquetipos maravillosos que más allá, y aquí el quid de la cuestión, más allá de lo que tenemos escrito de ellos, está vivirlo. Y cuando uno vive el arquetipo, es transformado por el arquetipo, pero no se convierte en el arquetipo, sino que es transformado por él. Si te permites que cada arquetipo te vaya transformando, te va permitiendo estar en un estado evolutivo continuo que no te puedes hacer una idea de cuánto eres transformado en todos tus niveles, ¿no? Realmente se despiertan dones y talentos y potencialidades que te permiten ser una inteligencia superior a la tuya misma, midiéndote contigo mismo desde donde estabas antes, ¿no? Una inteligencia biológica que se despierta, donde el propio cuerpo empieza a responder y tiene voz propia. Una inteligencia emocional, donde te permite estar interconectado con las humanidades, con los animales, con la tierra, con árboles, con naturaleza, con minerales, ¿se entiende, no? Te sientes todo, pero tienes que ir sintiéndote cada cosa por separado hasta que te sientes todo. Llega un momento y te sientes literalmente fractal del planeta, ¿no? Te duele todo y eres capaz de ser todo. No hay nada que no pueda ser, porque si lo puedes ser tú, lo puedo ser yo. No hay nada que no me pueda proponer que no alcance, porque si pongo el objetivo, eso es lo que va a pasar, ¿no? Qué bonito todo lo que compartes. Sí, lo de los arquetipos es verdad, están ahí todo el rato para recordarnos inconscientemente o conscientemente o como sea, toda esa información que está desde siempre para todos disponible y que nos tiene que conectar y como tú dices, lo tenemos que experimentar o transformar. Yo he sentido muchas veces esos arquetipos y el último que sentí muy claro, muy claro, muy claro, no hace mucho fue el de la muerte, porque sentí literalmente en un momento dado que se me calcinaban los huesos, o sea, los huesos físicos, era como que había algo tan profundo, un cambio tan profundo que era hasta los huesos y me venía todo el rato el arquetipo y el arcano y la carta del esqueleto de esa carta que llega al cambio, es tan profundo que te llega hasta los huesos que como que arrasa con todo, quita toda maleza, lo quita todo, no queda nada. Y es como el reinicio también. Y nada, mientras tú contabas eso, me estaba acordando de esa parte de conexión tan fuerte con los arquetipos y lo que significa ir viviéndolos. Y es la primera vez que lo vi con tanta claridad al experimentar un arquetipo en mí. O sea, esto que tú me estás compartiendo, yo lo iba haciendo de forma intuitiva, pero no lo sabía así de claridad, pero digo, wow, estoy viviendo en primera persona el arquetipo lo sentí con esa carta más claro que con ninguna. A ver, la mente planetaria nos guía, es como una madre, y nos enseña a través de cuentos. Los cuentos que tenemos cuando leemos a nuestros niños, a nuestros hermanos, no dejan de tener personajes, y esos personajes representan potencialidades de la psique humana, representan valores, tienen una moraleja. Esos son los ritos de Pasayan, esos son los cuentos para crecer, y esos son también arquetipos. Cuando nos conectamos con la mente planetaria, nos estamos conectando con la fuente misma de la vida natural, y el humano nació de ella. Entonces la mente planetaria tiene la memoria de todas las humanidades, pero sabe que la humanidad que se vive aquí y ahora es la nuestra. Por tanto, los arquetipos intergalácticos son arquetipos que me permiten ver potencialidades del ser humano desde otras perspectivas galácticas, viendo futuros donde ellos ya viven en paz y armonía y en conexión, y al darme cuenta de que se puede, yo voy aquí, lo traigo y lo intento. De la misma forma que veo arquetipos del pasado, que eran sabios, chamanes, tal y cual, que no son vidas pasadas mías, sino que son arquetipos que la humanidad ha ido construyendo a lo largo de su desarrollo, que están aquí ahora para que nosotros crezcamos y evolucionemos hacia nuevas cotas. No que busquemos ser ese chamán, sino que el chamán nos inspire a ver lo que hace, a descubrir que yo también lo soy, a dejar de transformar y a avanzar como un ser humano único que somos. Sí, tal cual. De hecho, en mi caso, uno de los primeros seres que se me apareció fue mi chamán, un chamán interno que yo ya soy, porque me hizo saber que ya era ese chamán y se manifiesta solo. Yo simplemente cuando me dejo, hace.
Y no soy yo, no son mis conocimientos, sino que sé que es ese chamán que vive dentro de mí, que me guía todo el rato a conectar mucho con las plantas o con el tambor o con los sonidos o con el canto, con los animales, con la tierra, con la naturaleza, con ir al bosque, con todo eso. Y la conexión con Gaia, tal y como lo dices tú, yo hay momentos realmente en que siento totalmente esa conexión con ella 100% abierta y de hecho cuando digo, la voy a poner ahora, pasa porque es así, está totalmente abierta y no hay ninguna barrera más que la mental que podamos tener nosotros mismos para con la tierra y para con cualquier cosa. Yo me he visto muchas veces abriendo mi corazón y hablando con un árbol, hablando con una flor, hablando con un pájaro, hablando con una nube, con el cielo, incluso con una pared, porque todo Sí, está todo es vivo, Gaia, todo todo, está vivo, todo es conciencia. todo es Y entonces cuando te abres y quitas esas barreras mentales, que también muchas veces la mente y sobre todo al principio nos sabotea y nos dice que estás loco, que cómo vas a hablar o qué te va a decir eso, pero cada vez uno va tomando más confianza y va abriendo el corazón y va sabiendo que bueno, que esas cosas que te dicen son, aunque bueno, está esa otra parte nuestra que puede cuestionar y todo lo que sea, pero nada, es cuestión de tiempo, de darle más tiempo al propio proceso, a la propia abertura. Pero a mí me pasa con Gaia muchas veces, que yo me encuentro hablando con ella, pero también siento que vivo procesos en paralelo 100%. Es como que yo estoy viviendo un proceso y veo que ella lo está viviendo igual o que se expande a nivel de toda la Tierra. No sé, yo muchas veces siento una fusión así muy fuerte de ser, de estar viviendo lo mismo, el mismo proceso en el mismo momento y que algo que yo está pasándome a mí en un nivel ella lo está viviendo también como que se expande a toda la Tierra. se expande, date cuenta que nosotros estamos dentro de una mente, entonces esa mente tiene, digamos que pensamientos, en el sentido de que piensa razas diferentes, seres distintos, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser completo, digámoslo que es un órgano del planeta, digámoslo que fuéramos la red neuronal del planeta y que Sí, parte de la memoria de Gaia se está escenificando en nuestra vida en el día a día. Nosotros escenificamos parte de la memoria de Gaia y por tanto somos una alegoría de esa memoria. Es normal que cuando nosotros vivimos algo estamos en sincronía siempre con algo, nunca estamos separados. Entonces estamos viviéndolo de alguna forma en sincronía con aquello que le está pasando al colectivo humano, porque estamos todos conectados a un solo colectivo para empezar, que es el del ser humano. Entonces lo que me pasa a mí le está pasando a la mente humana. Y por otro lado, a veces lo que le está pasando a todo el planeta lo puedo sentir en mí según mi nivel de conexión, sí, porque lo primero que siento siempre es lo que le pasa a toda mi humanidad, porque yo estoy ahí. Luego lo que sí, pasa a toda mi sociedad, si lo quiero ver así, que es el constructo que también hemos creado. Y luego al medio ambiente, y vamos creando por capas, pues son mentes de mentes de mentes me ha que son capaces de subirnos, ¿no? Me ha pasado también hace unas cuantas veces de estar liberando cosas, como por ejemplo en mi caso he tenido mucho labor con la parte del útero, como muchas mujeres, liberaciones de cargas de energía en el útero, y sentir cuando hacía liberaciones realmente profundas, profundas, como de cargas muy grandes de memorias, sentir que realmente en mi caso, no sé si es mi alma o la de todos, se había elegido para liberar por el todo, o sea, por el colectivo. Yo muchas veces mis propios procesos de liberación los siento también a nivel que son del colectivo, como por ejemplo donde más claro lo he notado ha sido en esta parte uterina, del femenino, de la energía femenina y de toda la distorsión y todas las memorias que habían albergadas allí. Y a mí me llevó muchos años el poder ir purificando este aspecto, que lo traía ya mucho de mi linaje y era consciente, pero eso, que al liberar ha sido saber que estaba liberando. Yo decía, ¿cómo es tanto y cómo es esto tan grande? Decía yo, porque yo como humana pequeña decía, no puede ser tanto, ¿cómo puede seguir esto siendo tanto, tanto? Y entonces me hacían saber que yo había elegido liberar todo lo que liberaste, también liberar como en grandes cantidades para memorias colectivas. ¿Cierto? Porque bien, no nos queda otro, ¿no? Somos fractales de una gran constelación humana y todos funcionamos de constelación, ¿no? De consteladores de esta familia. Y, por ejemplo, en la red de conciencia, las redes de conciencia humanas que se están creando, entre tanto, en el servicio planetario que puedan estar llevando, o servicios que se pueden ser a través de movimientos sociales, concienciales y existenciales, como son los movimientos Yo Soy y Somos, como muchos otros, que intentan hacernos reconocer que somos humanos naturaleza de una manera u otra, honrar lo sagrado que es la naturaleza e intentar cambiar el chip para cambiar luego, ser la solución, ser el transitador, ser aquel que toma las riendas de la evolución de nuestra sociedad y avanzar hacia una civilización que realmente apueste por la sincronicidad, por la sincronía con lo natural, ¿no? Porque es necesario vivir en simbiosis natural, ¿no? Pero lo cierto es que la memoria planetaria nos permite conectar
con los arquetipos para crecer, conectar con cuentos sobre la humanidad para poder avanzar, como nos permite conectar con esos arquetipos de una forma diferente. Los puedo vivir como los puedo sentir como un guía o como me pueden venir a la mente como una vida pasada. El caso es que te den una información para el aquí y el ahora, ¿no? Que te permitan una mayor conexión con lo que tú eres y que te des cuenta de que el humano no es el único ser que hay aquí, ¿no? Y no es el primero. Todos somos naturaleza y hay muchos reinos. Está el reino mineral, el reino vegetal, como bien sabemos, como hay otros reinos elementales que no están excluidos y que literalmente son tan importantes como todos nosotros. Entonces, la mente planetaria, Gaia, nos permite conectar con toda la biodiversidad, como con la multidimensionalidad, que para mí está todo de alguna forma en el mismo medio ambiente. Lo único que ocurre es que nuestra biología se ha adaptado más a mirar de determinada forma, que eso se llama el punto de encaje o la domesticación del paradigma social, pero que nuestra biología, cuando nos vivimos de forma natural, y te puedo decir por experiencia propia, cuando yo me he vivido en todos estos grupos de humanos naturaleza, tribus, y que estaban en continuo servicio planetario, gozaban de dones y talentos que nosotros no tenemos. Y eran dones y talentos que les permitía hablarse entre ellos a miles de kilómetros y reconocer cuando algo ya estaba listo, cuando tocaba y cuando aquello. O sea, solo la telepatía que tiene el humano naturaleza está muy por encima de lo que nosotros tenemos con el móvil mismo. Entonces, eso fue una de las razones que me inspiró a mí, no solamente a vivirlo y a sentirme transformada por eso, y a acabar siendo parte de la creación de la red de conciencia Nueva Humanidad. Ya somos más de 22.000 personas con dones y talentos como la telepatía reconocidos, sino realmente apostar por demostrarlo científicamente para poder llevárselo a todo el mundo y decir, esto ya existe. Entonces, la tesis que presentaba recientemente en neurociencia va enfocada ahí, ¿no? Somos 134 científicos de todo el mundo que tenemos evidencias ya demostradas de que el ser humano ya ha dado un estirón, ya ha dado un cambio evolutivo y ya estamos más allá del Homo sapiens sapiens porque hemos hecho pruebas que nos hacen ver que el ser humano social, por ese estar en patrones y modelos sometidos, se encuentra en un desarrollo de su psique o en una capacidad de uso de su cerebro de apenas el 3-5%, ¿no? Que el humano naturaleza, el que se vive conectado con la naturaleza, ya tiene un 5-8%. Pero es que aquellos que están desarrollando dones y talentos de nueva generación, o dones y talentos extrasensoriales, que están fuera de lo normal y que el paradigma social no acepta de la misma forma, se encuentran con un desarrollo hasta de un 12%, que eso es superlativo para un ser humano, ¿no? Que funciona de forma divergente y que realmente tienen la capacidad de mirarnos como especie, de mirarse como especie con una perspectiva superior. Entonces, la nueva humanidad o el nuevo desarrollo del ser humano ya está ahí. Entonces ya se está dando no solamente este ciclo galáctico que hablábamos, este cambio de esta nueva cosmología, esta nueva forma de percibir la astrología, sino que además ya nos podemos encontrar con la certeza de que nos encontramos ante una nueva era en el momento que el humano ya ha podido demostrar que existe una nueva humanidad y que todos podemos ser ese nuevo modelo de ser humano si nos permitimos ser, conectar con la naturaleza, percibirnos como humanos naturaleza, poner la naturaleza en un primer lugar y la sociedad en el segundo, ayudar el tránsito de esta sociedad hacia un nuevo modelo que realmente nos dé un estado de bienestar, que realmente la enfermedad no sea lo primero que nos pase, sino lo último, y que nos encontremos ante un nuevo paradigma que esté co-creado por todos nosotros. Eso ya existe, ya podemos, más allá de que seamos capaces de conectar con elementales, tiene mucho que ver con que realmente nos abramos a nuestra verdad natural y universal. Sí, yo siento que es inevitable eso ya, es infrenable e inevitable el desarrollo natural, porque es como el árbol, inevitablemente si le entra luz va a crecer y como el fruto inevitablemente va a madurar. Es algo que incluso hagamos o no hagamos, va a pasar de forma natural porque esa es nuestra naturaleza, o sea que es como, también por otro lado a mí lo que me llega es por otra parte, el soltar también el control de todo, porque sabemos que eso inevitablemente como naturaleza que somos y como está intrínseco en nosotros va a pasar, queramos o no queramos, hagamos o no hagamos, movamos o no movamos, va a pasar. Y Cierto. entonces a mí esto que te estoy diciendo me ha dado últimamente, porque se ha estado moviendo en mí, una tranquilidad de decir, soltar ya todo porque realmente es naturaleza y eso es la naturaleza viva en nosotros y no lo otro porque hay muchas cosas para hacer, pero es que también ese patrón viene implícito, siento, en nuestra parte humana, que siempre quiere progresar y quiere buscar más, pero en realidad van a ser natural como cuando la flor florece porque es su momento y tiene una geometría perfecta, que no sé qué alineación cósmica sucede para que la flor en este instante se abra con su patrón, con su forma, como sea, y ahí siento es a donde todos, y me lo digo a mí principal, recordándome también, que es volver a esa certeza de que eso inevitablemente va a suceder en un momento dado y recordar también que esos reinos, que es la tierra, somos nosotros, porque somos nosotros el reino vegetal, la parte animal también vive en nosotros.
está en nuestra información. Y lo mismo la parte mineral. De hecho, volvemos a ser seres crísticos y seres cristalinos en nuestra parte más evolucionada, que es el primer reino. Esto también a mí me llama mucho la atención, porque es como, vale, es el primer reino, el primero que estuvo, pero es nuestra parte más evolucionada. También después, ¿no? Es como que vamos dándole más evolución a todos esos reinos que ya viven en nosotros, que ya están aquí y que nosotros los conocemos como otras cosas diferentes, pero que son parte Bien. de nosotros. Y Ya por para eso, mí, desde este 2022, que fue este gran convergencia armónica que se le llamó el 2022, cuando la humanidad se levantó y dijo, nos merecemos algo mejor, no solamente nos hizo pasar de inconsciente colectivo a consciente colectivo, sino que nos ha alineado, ya recientemente está constatado, de que el ser humano ya está alineado con la matriz natural y de vuelta a casa, ¿no? A desarrollarnos como una inteligencia natural universal, a desarrollarnos como ser humano naturaleza que realmente somos, volver a recordar que nuestro origen estelar es este planeta Tierra maravilloso, que con cariño llamamos Gaia, Pachamama, Aurora, se le llama de tantas formas, pero no deja de ser esta mente planetaria a la que nosotros pertenecemos y que realmente apuesta por nosotros porque seamos puro potencial evolutivo. y también como decías tú, volver al respeto y al reconocimiento de todos estos seres chamanes que están ahí en la tierra y que se les trata como animales desde la sociedad consumista y bueno, basada en el consumo, en el dinero y todo esto, que lo saca de sus territorios y todas estas historias que están pasando, pero sí es volver a tomar conciencia de que esos seres guardan como esa información que vienen pasando de generación en generación y que la tienen tan viva en sí mismos. ¿Cómo tenemos sí que aprender de ellos? Hay falsos seres, falsos chamanes, falsos de todo, hay también un montón, pero digo, los que realmente viven allí en selvas, los nativos de los lugares, están totalmente conectados a todos y se merecen todo nuestro respeto y realmente deberíamos todos ir a pasar una temporada con esa gente para aprender tanto sobre la vida y sobre la existencia. Yo me lo debo a mí misma, espero poder hacerlo en algún momento. O tal vez no lo necesite porque en un momento dado esté tan conectada que ni se necesite tampoco ir a aprender de nadie, eso, pero sí que ir a la naturaleza, ir a la selva, ir a conectar con la gente que está en la naturaleza, porque ahí se encuentran más respuestas que en cualquier libro o incluso en cualquier curso. Siempre. Hoy yo apuesto porque el ser humano, cuando recuerda que es naturaleza, no le hace mal a nadie. Cuando recuerda que somos una sola humanidad, sabes que le está haciendo daño a alguien que eres tú mañana. Y que Exacto. realmente volver a conectar con la naturaleza se puede hacer aquí y ahora cuando te das cuenta de que todo es naturaleza, ¿no? No hay nada que no pueda salir de ahí, ni siquiera lo artificial nace por sí mismo, hasta lo artificial tiene que nacer de la naturaleza. Entonces, volver a ser humano naturaleza es una autoelección que nos permite guiarnos no por la matrix artificial, ni por estereotipos, ni por planes de vida viciados ya consumistas, ni por profesiones ni categorías que no dejan de ser oficios si lo queremos ver, sino por una matriz natural que realmente quiere que nosotros estemos en un desarrollo evolutivo continuo, como nos conecta con esa sabiduría interior que nos lleva a ser siempre nuestra mejor versión. Y eso, desde luego, el futuro, que podemos co-crear desde esa perspectiva, no me quiero ni imaginar, porque no lo quiero ni condicionar, me parece ya maravilloso. Una simbiosis natural perfecta, una noosfera que le llama, cuando nosotros nos posicionamos como el ser o el intelecto superior que realmente es la raza superlativa que lleva a su propia especie y al planeta hacia los siguientes niveles evolutivos. Entonces, no pasa nada si hemos tropezado de esta forma por este periodo de oscuridad o por este periodo de luz discontinua, el ciclo galáctico nos lleva inevitablemente hacia nuestra evolución, hacia un estadio superior, por suerte. Entonces, tanto la naturaleza como el universo nos está tirando para decir, bueno, a despertar chiquitines, volver a ser naturaleza y volver a alinearse con el plan, que es el plan de todos. Y recordar eso, la unidad que somos, cada vez tomar más conciencia realmente de que el otro eres tú y salir más allá de tu familia, de tu gente cercana y de los tuyos, tus amigos, tu gente, sino que mucho más allá de eso todos estamos en unidad y que verte en el otro, ver que tú eres el otro, empezar a tomar más conciencia de eso. Y otra cosa que yo estoy viviendo en primera persona y sé que muchos también, no sé si tú, es el ser conscientes de tanta información que traemos de nuestros ancestros que viven en nosotros Sí. y que nos toca a nosotros, los que queremos despertar nuestra conciencia, los que queremos caminar en la pureza y en la verdad, alineados a la fuente, alineados, conectados con la tierra, siendo nuestra verdad. Inevitablemente nos vamos a tener que ver de frente con toda esa información que traemos en nuestra genética. Eso es un gran limitante, pero está ahí porque tú lo elegiste, porque tú sabías que podías liberar toda esa información y extraerla a la luz y a la conciencia, elevarla en vibración. Y bueno, que sepa quien escuche el vídeo que cuando tome la decisión, si es que no la ha tomado, va a tener que hacer frente a eso, pero por otro lado tiene que saber que su alma eligió eso, que no es un proceso fácil, porque te ves con mucha carga. En mi caso tengo mucha carga ancestral y mucha cosa que limpiar. Incluso también siento que a veces es tan grande que es como te decía, que siento que es el colectivo. Y
bueno, asumir esa parte, ese granito de arena que nosotros dijimos, bueno, yo voy a quitar esto y lo voy a elevar para contribuir a la elevación del colectivo, a la elevación de la conciencia de la Tierra y que, bueno, que tenemos que ponernos manos a la obra en ese aspecto, pero que no se puede saltar porque no, o yo no, yo al menos no sé tú cómo lo viviste, pero yo no conozco gente que haya de repente no tenga ninguna mochilita ahí que traiga de los ancestros de cosas a purificar y a elevar en conciencia porque traemos un montón de patrones muy heavy de mucho tiempo que no tienen nada que ver con la pureza, que están totalmente corruptos y distorsionados. Ese De es hecho, el legado transgeneracional social, que son patrones y modelos condicionantes, ¿no? Tenemos que pasar por ahí sí o sí, porque son modelos predictivos. Para mí no es lo mismo que el legado ancestral, que son los dones y talentos y el aprendizaje de ellos que nos ha servido para nuestra evolución. Como no es lo mismo el legado de nuestra experiencia de vida, cuando dejamos de ver el pasado como una mochila que cargamos y también lo vemos desde el aprendizaje, nos permite consagrarnos con la maestría de nuestra vida, ¿no? bueno, yo todavía estoy en el, todavía no pasé a la parte de ver todo sino que aún sigo soltando cargas, digamos. A medida que avanzo, en X tiempo de mi camino, sí que voy viendo mochilas. De hecho, ayer me encontré con una ancestral muy fuerte, muy impactante, que me dejó movilizada. De hecho, hoy he estado todo el día movilizada, ayer también, de tan impactante que fue ver una memoria tan grande, tan dolorosa, ancestral mía y del colectivo. Pero a pesar de haber visto una situación muy horrible, tomar esa conciencia, acabé agradeciendo y sabiendo que eso se manifestaba para que pudiera yo liberar esa información de mí, de mi linaje y del colectivo, que es en este caso era violencia y maltrato en la infancia, que ha habido muchísimo maltrato y violencia en los niños pequeños. Y eso fue lo que tuve que presenciar, vivir y sacar a la luz y dije, wow, ¿por qué me está pasando esto? Y tenía que ver obviamente con mi linaje, con experiencias, en mi caso me vino mi abuela, como viviendo esa misma experiencia y sabiendo y tomando tanta conciencia de ver una situación, ¿no? En mi caso era ver una situación en la calle y observarla y venirme todo ese lastre, toda esa información de decir, mira todo esto que está aquí, que está en ti, que viene de tu familia, y que se tiene que liberar, pero para mí fue muy doloroso verlo, sentirlo y todo eso, porque uno a medida que abre el corazón también te vuelves muy sensible y todo en cierta forma también te moviliza y vibracionalmente, incluso vibracionalmente te afecta. Yo noto toda la vibración también. Ahora. Es una invitación, yo creo, ¿verdad?, para que seamos solucionadores de este gran árbol transgeneracional del que venimos, para que seamos solucionadores como en una gran constelación y por un momento escenificamos algo de los ancestros, que así les llamamos, para poder solucionar aquí y ahora, para que no continúe hacia adelante. Entonces realmente es una honra, ¿no?, que nos escoja el árbol para hacer esta tarea y con muchas gracias la vivimos y la dejamos correr, aprendemos de ella y transmitimos la solución. Desde este momento portamos la semilla de la solución de una experiencia así. Pero déjame decirte algo, que luego se me mostraba la visión de cómo una rama seca de un árbol se secaba ya, se caía del árbol, ya estaba muerta, y una nueva rama estaba creciendo, que era la rama que yo estaba abriendo, una rama llena de vida, sabia de vida, y fue yo sentirme el árbol también. Y fue como, de verdad te lo estoy contando y se me están poniendo todos los pelos de punta porque fue muy intenso por vivir algo así tan desagradable, y Qué saber que alegoría era tan bonita, ¿no?, que se pueda ver cómo lo que has hecho se puede exacto. manifestar de esa forma en la psique, ¿no? Se cae una rama y nace una nueva gracias a lo que has hecho. Qué bonito, qué Sí, maravilla. claro. O sea, no es que haya hecho ahora puntualmente, sino que es como un culmen de decir, mira, esto ya era como algo que estaba ahí y ahora se empieza a abrir un nuevo camino, porque yo era consciente de que estaba liberando toda esa información, era consciente cada vez que veía algo, cada vez que veía algo en mí, era bien consciente, sabía lo que estaba haciendo, lo que pasa es que tenía la sensación de no acabar nunca. Era como que tenía la sensación de, ¿sobre cuándo acabo? No es que entramos en escena hasta que termine. Ya, sí, pero bueno, eso sí, muy liberador y acabar agradeciendo, como te digo, que mi yo antiguo, mi yo egoico, programado, mi antiguo yo, hubiera actuado de otra forma, hubiera procesado de otra forma la información, no hubiera agradecido y yo tuve que pararme, tuve que respirar un buen rato y decir, espera, vamos a darle la mayor conciencia posible. Pues Y muchas decir, gracias vamos, por contarnos tu experiencia, pues yo creo que a muchos les está pasando, ¿no?, que se sienten agradecer los todo este solucionadores. compartido. A lo mejor no se han autoelegido, pero se sienten que tienen que ser los solucionadores y dicen, bueno, ya que estamos, ya que me invita el árbol, ya que me invita Gaia a hacer este trabajo, vamos, porque estamos en un momento en el que el ser humano social, en esta conexión de mente,
el subconsciente ha sufrido mucho, ¿no? Por la historia tan nefasta que nos hemos contado de nosotros mismos, por los patrones que hemos estado llevando de comportamiento. Entonces, de alguna forma, el servicio humanitario se lleva sin que lo podamos resolver, o sea, sin que lo podamos evitar. Resolver sí, pero a veces cuando no somos conscientes de que nos está pasando, no ponemos solución y nos sentimos víctimas de un patrón. Podemos salir de ser víctimas en cualquier momento y autoelegirnos para ser la solución. Es decir, bien, yo lo estoy viviendo y además repetidamente voy a resolverlo yo. Y a partir de ahora ya yo porto la solución. Dejo de buscar culpables, dejo de esperar que nadie lo resuelva, dejo de esperar, porque esperar es esperar y no solucionarlo. Ya nos ponemos en la solución y la solución llega. Solo que a veces hace falta que alguien la escenifique, porque el patrón se resuelve cuando alguien escenifica justo esta parte de la escena. Cuando termina la escena en esta gran obra teatral humana que llevamos milenios contándonos de historia, la escena se resuelve y se acaba. De la misma forma que una terapia regresiva, una constelación familiar, una terapia cuántica o energética, o una liberación emocional, o una conexión con las fuerzas de la naturaleza que nos limpian y nos curan, no deja de ser que yo soy la solución y yo lo emano a todo el consciente colectivo al que yo pertenezco, ¿no? Llamémosle cuántica, llamémosle certeza, llamémosle genética, porque todo se resuelve así, ¿no? Hago yo el cambio que quiero ver en el mundo, y si cada uno hace eso, os prometo que en muy poco tiempo veremos un mundo absolutamente diferente. Y así, guiados por la ley natural en esta nueva etapa, creo que nos esperan muchas sorpresas en el futuro. Sí, yo creo que ese es el cambio, que todos tenemos que asumir que el cambio no es afuera, que no tenemos que hacer nada afuera, que no tenemos que hacer nada en principio tanto por los demás ni por otra cosa, que tendemos a hacer eso porque por costumbre, por hábitos o por información que traemos, lo que sea, sino que es hacerlo adentro y con nosotros mismos para que luego podamos así darlo más afuera, ¿no? Más auténticamente afuera, que es lo que Sí. estamos haciendo muchos y que es lo que estamos haciendo, venimos haciendo y todos los que salimos a hablar, porque probablemente después de hacer tu proceso sientas que tenés que salir también a compartir, a comunicar o a lo que sea, a dar o lo que sea tu palabra, tu mensaje, tu voz y lo que tú tengas para compartir, porque al final es como compartir, somos esas neuronas tal cual, yo me he sentido muchas veces neurona o acupuntora de la tierra y empezar a hacer esas conexiones con... Somos anclajes estelares continuamente evidenciadores de lo que está ocurriendo, ¿no? Para mí creo que al final somos esa red neuronal que tiene el planeta, que está interconectada con esa red neuronal galáctica que son los soles, ¿no? De ahí que seamos semillas estelares en vida y en movimiento. Algo que he descubierto con Gaia, con este consciente colectivo maravilloso que nos está guiando ahora desde la matriz natural, es que nos está abriendo las puertas del nuevo mundo en nuestra mente primero, viendo las posibilidades. Nos permite conectarnos en redes nuevas de pensamiento, crear nuevas redes, crear nuevos colectivos que realmente apuestan por movimientos sociales, concienciales, que apuestan por la celebración de las diferencias, por la celebración de la biodiversidad, a través del arte que somos, ¿no? Compartir el arte nos muestra cómo las medicinas naturales o cómo las medicinas sagradas tienen una forma en la que te das cuenta de que tú eres naturaleza, que vivamos una vida ritual y ceremonial, donde demos las gracias todos los días por lo sagrado que es la existencia, ¿no? Que vivamos este cuerpo biológico como un templo en vida, que permite que lo divino que somos se viva en lo humano, y que desde luego desde lo humano damos gracias a lo divino por ser y estar en este tiempo, ¿no? Y darnos cuenta de lo más importante, ya vivimos en el paraíso, no nos espera ningún paraíso en ninguna otra vida, estoy ya aquí y ahora. Entonces, recuperar al niño perdido, al niño herido, y convertirlo en niño naturaleza y vivirnos desde la ternura y la inocencia del no saber y del solo ser. Sí, tal cual, sí. Es esa purificación que estamos viviendo. Yo no puedo decir que he purificado por completo mi árbol ni a mi niña, pero sí puedo decir que llevo un proceso de conciencia en el que ya voy quitando capas, cada vez más capas, y por ejemplo en mi caso el corazón lo notaba con mucha coraza, y poco a poco se ha ido abriendo cada vez más hasta llegar a un estado de paz que había perdido. Y ya para mí eso es como un logro enorme. Y esa propia paz me ha llevado a decir, a permitirme cada vez más soltar ese control, ¿no? De todo y de decir, bueno, confiar y entregarse a la naturaleza esta que somos, a saber que inevitablemente todo pasará. Y será para nuestro mayor bien, hagamos, no hagamos, forcemos, no forcemos. Y, y luchemos o no luchemos con nosotros mismos también, porque al final esas luchas son siempre, y resistencias son todas con nosotros mismos. Y también con lo evolucionado que somos, porque a veces yo me encuentro resistiendo, ponerle con esta parte evolucionada y energética, pero desconocida para la parte humana que tengo, ¿no? Porque es como, wow, es otro nivel de conciencia, es otro nivel de entendimiento, es otro nivel de percepción, es diferente a lo conocido. Entonces también adentrarse en todo ese mundito a mí me da respeto y a veces
también veo mis pequeñas resistencias, que supongo que todos también pasarán por ahí, o, o pasaremos en algún momento, pero que todo está bien. No forzarse y mucho cariñito Eh, para con uno mismo. Pues me parece que es la mejor frase para el cierre, porque así me ha encantado compartir contigo esta perspectiva de sentirnos naturaleza, de sentirnos hijos de esta tierra tan maravillosa, de todo lo que nos está regalando, de alinearnos hacia lo que está por venir, de sentirnos guiados por la matriz natural que quiere, nos mima como niños preciosos y que disfrutemos la vida como un juego, que no nos la tomemos tan en serio que nos está haciendo daño realmente. Y bien, que hagamos cosas como estas, unirnos con otras personas que nos gusten y compartir y crear juntos y dar lo que somos, nuestro arte, ¿no? El arte único que somos cada uno, compartirlo y crecer juntos. Así que muchas gracias.